Continuamos en Justicia.tv, nos encontramos con el maestro José Carlos Flores Silva, exmagistrado del estado de Chihuahua y consultor para la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo de las Naciones, USAID. Maestro, bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bien, hablaremos con el maestro José Carlos sobre el tema de los recursos, su implicación y cómo se usan, se desarrollan en la impartición de justicia. Y para empezar, maestro, me gustaría consultarle a qué novedades nos enfrenta el sistema penal acusatorio oral en materia de la interpelación de recursos. En sí, todo el sistema acusatorio representa una gran ventaja para la sociedad, porque así la sociedad tiene la oportunidad de acudir personalmente a las audiencias y cerciorarse cabalmente de la calidad de nuestras autoridades, tanto de procuración de justicia como de administración de justicia. Y esto quiere decir que si estamos expuestos como jueces o como magistrados a un escrutinio de la sociedad, pues debemos estar debidamente capacitados para enfrentar cualquier planteamiento que se nos haga en audiencia. De modo que a través del sistema de recursos, pues evidentemente que las personas que son afectadas con resoluciones judiciales tienen el modo de defenderse de determinaciones que pudieran ser un poco alejadas de lo que pretende cada uno de los intervinientes en un proceso penal. Muy bien, hemos sido testigos, maestro, de que con la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal acusatorio y oral, se han incluido nuevas figuras jurídicas, en particular en el tema de los recursos. ¿Por qué es importante que el abogado, el litigante, el servidor judicial se actualice en este tema de los recursos ahora dentro de este nuevo sistema? Lo que usted me plantea es algo muy importante, sí, porque tenemos leyes superiores al propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es la Constitución Federal y como lo son los tratados internacionales. De modo que para comprender toda la cuestión tuteladora de derechos y de actuaciones por parte de quienes impartimos justicia, pues debemos entender que nuestras resoluciones en segunda instancia tienen que cumplir con estos estándares internacionales y constitucionales para el efecto de que se emitan decisiones debidamente fundadas, debidamente motivadas, dando razones suficientes que implican el que las personas a quienes van dirigidas las leyes, los ciudadanos, comprendan cabalmente el por qué se toman determinaciones por parte de los magistrados. Es decir, hay un antes y un después en torno al nuevo sistema de justicia penal, es decir, ¿la aplicación jurídica es diferente de estos recursos? La aplicación jurídica en materia de recursos procesales es poquito diferente. Ok. La manera de resolver si hay un antes y un después. Porque en resumidas cuentas, en la antigüedad, el magistrado o magistrado resolvían simplemente dentro de sus oficinas y se daba a conocer la resolución a través del escrito. Un escrito al que el público en general no tenía acceso. En cambio, hoy en día, bajo las audiencias, bajo el principio de publicidad, todo mundo tiene la facilidad de enterarse de las razones que determinaron a un magistrado o magistrados a tomar determinaciones que obviamente van a vulnerar derechos o del imputado o de la víctima y en algunos casos de ambos. Considerando su origen, maestro, y en torno a esto que nos platica, ¿son instrumentos que protegen y validan los derechos humanos tanto de las víctimas y de los ofensores? Me refiero a los recursos. Desde luego que sí. Precisamente el recurso tiene por objeto fiscalizar o revisar lo que un juez hizo en detrimento de derechos humanos que son planteados de esa manera por quien recurre una determinación. De modo que a través del recurso
el magistrado o magistrados precisamente revisan que la vulneración de derechos tenga sentido en función de la propia ley. Si la vulneración de derechos se aparta de la ley, el magistrado está obligado a reparar el derecho humano violado. Bien, entonces, siendo un derecho, ¿en qué momento se puede tomar la decisión de negar un recurso a un ciudadano, ya sea como víctima o como ofensor? ¿En qué escenario se le niega un recurso a la víctima o al ofensor? Bueno, la ley establece varios requisitos que implican que el magistrado puede admitir o no admitir recursos. Son varias hipótesis por las cuales no puede admitirse un recurso. Una hipótesis sería cuando el recurso se interpone fuera de los días que la propia ley otorga al particular para interponer un recurso. Son varios los días según la hipótesis de que se trate. En el máximo de los días será de 10 cuando se trate de una sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Otra hipótesis para no admitir un recurso es cuando se interponga por persona no legitimada. Esto quiere decir que, en resumidas cuentas, en términos generales, quienes interponen recursos son la víctima, el asesor jurídico, el Ministerio Público, el defensor y el acusado, exclusivamente. También es importante destacar que, sin importar quién sea el recurrente, se debe cumplir con requisitos mínimos de admisibilidad para un recurso. Estos requisitos mínimos consisten en que necesariamente se deben expresar motivos de agravio, aún y cuando el recurrente sea el acusado o su defensor. Bien, maestro, ante las modificaciones y reformas de la Ley de Amparo del 2013, que me parece son las más recientes. Así es. Platíquenos, ¿cómo es considerada esta figura, la figura del amparo? ¿Es un juicio? ¿Es un recurso? Porque pudiera existir esa duda, ¿verdad? El planteamiento que me hace es muy técnico. Sí. No cualquier abogado comprende cuándo el amparo es un juicio y cuándo es un recurso. Sin embargo, la respuesta es realmente sencilla. En el amparo indirecto, aquí se cumple con todas las fases o temas torales de un juicio completo. En el amparo indirecto hay una demanda, hay una contestación, hay un periodo probatorio, hay una fase de alegatos, hay una oportunidad para plantear incidentes y hay una sentencia. De modo que el amparo indirecto cumple con todas estas fases que debe tener un juicio. El amparo directo no tiene estas características de juicio porque, por ejemplo, no hay un periodo probatorio. En realidad, el amparo directo se ve como un recurso. Así lo vio desde su subida a tribuna Venustiano Carranza con toda oportunidad al establecer en el artículo 23 que ningún juicio del orden criminal debería tener más de 3 instancias. Y él lo vio, esa tercera instancia, a través del juicio de amparo. En consecuencia, creo yo que es fácil la diferencia. Ahora, tenemos en México esa gran oportunidad de plantear demandas de amparo, que no las tiene cualquier país. Hay que recordar que el juicio de amparo es una creación netamente mexicana. Desde principios del siglo XIX fue una creación de Manuel Crescencio Rejón, posteriormente retomada, mejorada, ampliada por Otero, luego por Vallarta y Rabasa, hasta la actualidad, que se tiene como copia en algunas instituciones, en algunos países del habla hispana. Muy bien, maestro, hablábamos hace un momento de los derechos que implica la utilización de un recurso, ya sea tanto para la víctima o el ofensor, pero díganos, por favor, ¿en qué punto el utilizar un recurso por parte de la víctima afecta o se puede asegurar que no afecte los derechos del ofensor y viceversa? Es decir, si el ofensor presenta un recurso,
para él asegurar sus derechos, ¿cómo se asegura también que ese recurso precisamente no afecte los derechos de la víctima? Desafortunadamente es una labor difícil de elaborar. Sí. A través del recurso, pues lo que se pretende es que el magistrado precisamente busque siempre proteger los derechos de quien se está doliendo de una resolución. Okay. Es prácticamente imposible, salvo algunas raras hipótesis, de que no siendo recurrente a alguien, el magistrado en realidad se deje llevar por tutelar derechos de quien no recurrió una determinación. Aquí es una cuestión en la que pues habría que aplicar varias formas de interpretación del derecho, y una de ellas creo yo que sería una de las más viables. Es una teoría que se denomina de ponderación de derechos, generada ya hace tiempo, válida en nuestros días por Robert Alexy, pero sí es algo de sumo difícil. Es difícil. Maestro, finalmente, un mensaje para la comunidad jurídica de Tamaulipas en torno precisamente a este tema que está usted abordando en la capacitación que está impartiendo. Pues el mensaje no solo para la comunidad de Tamaulipas, sí, sino para la comunidad nacional, es que todos los abogados estamos obligados a prepararnos debidamente para enfrentar el sistema acusatorio, para que estemos técnicamente capacitados para enfrentar una audiencia oral en la que prácticamente no sabemos qué nos va a argumentar nuestra contraparte, de modo que debemos estar debidamente capacitados. Como dijo por ahí en uno de sus mandamientos Eduardo Couture, que entre menos estudies, menos abogados seremos, que el derecho es cambiante, que todos los días se transforma, y esto es cierto, porque continuamente nuestra Suprema Corte de Justicia y las Cortes Internacionales a diario emiten nuevos criterios de los cuales debemos estar modernizados, actualizados. Es evolutivo y en constante cambio el derecho, ¿verdad? Así es. Maestro José Carlos Flores Silva, muchísimas gracias por su tiempo. Para servirles, es un gusto esta invitación, la cual acepté con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Estuvimos con el maestro José Carlos Flores Silva, ex magistrado del Estado de Chihuahua y consultor de la Agencia de los Estados Unidos para los Derechos Internacionales. Muchas gracias.